Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de historia Venezuela. El día de hoy vamos a conversar con nuestro buen amigo Enrique Ali González, a quien ya hemos tenido aquí en otras oportunidades, para hablar de un tema que quedó de alguna manera en el tintero en una de nuestras conversaciones. Vamos a darle profundidad al planteamiento de las cinco Venezuelas que ha habido en la historia. Vamos a tratar de determinar las clarísimas diferencias que hay entre una y otra y vamos a hablar de la Venezuela actual que arrancó de 1830 y qué similitudes y qué diferencias podría tener con las Venezuelas anteriores. Así que para eso vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Enrique Ali González, quien entre otras cosas es sociólogo, es antropólogo, folclorólogo y, bueno, historiador. Bienvenido, Enrique Ali. Bueno, muchísimas gracias, muchos saludos, Cipriano, para ti y para Luis, y muchas gracias por la invitación a un programa tan interesante como es el que ustedes realizan permanentemente aquí en este canal. Así que Muy muchas bien. gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti, Enrique Ali. La verdad que para nosotros siempre es un placer tenerte con nosotros. Enrique Ali, eh, me atrevería ya una vez hecha la introducción, a pedirte entonces que vayamos explicando cuáles son estas cinco Venezuelas, cómo se desarrolla esta evolución, no solamente el nombre, sino de los diversos territorios que ella va copando y las razones por las cuales muta de una a otra, que eso también es muy interesante que lo vayamos determinando. Entonces, bueno, arranquemos entonces con el contexto histórico que tú consideres para la primera Venezuela, que es la de la provincia de Venezuela. Adelante, Felipe. Exacto. En principio, esto es importante porque uno de los problemas que hay, ya señalado, por cierto, por Guillermo Morón en su libro Historia de la provincia de Venezuela, es que hay una confusión entre la historia de Venezuela como república y la historia de la provincia de Venezuela, y eso está en la base de lo que se va a llamar el centralismo, incluso el ultracentralismo, que va ocultando la importancia de las provincias, de la importancia de las regiones, y que también tiene como un elemento subyacente es la negativa al sistema federal. Termina siendo un elemento negativo para el impulso de un sistema federal. Lo primero es aclarar que al principio lo que es la provincia de Venezuela no es igual a lo que es actualmente el territorio de Venezuela, ni nunca lo va a ser, ni nunca lo va a ser. Y Mm. esta provincia de Venezuela, que va a surgir fundamentalmente vinculado a la costa desde Maracaibo en adelante, hasta separada desde el principio, desde ya en el propio 1500, se separa porque se nombra como algo aparte la gobernación de Margarita, luego Paria también, que Paria terminará siendo la provincia de Cumaná, se convierte en una cosa ya separada de lo que luego va a ser llamado el resto, la provincia de Venezuela, pero que no ocupaba el Orinoco hacia abajo tampoco. Ahí hay una dimensión determinada. Esa dimensión se irá acortando con el tiempo, que para señalar uno de los momentos que pueden quedar más en la memoria, es que cuando en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela, que es cuando de verdad se fundamenta la estructura territorial de la actual Venezuela, aunque aquella tenía más territorio, porque luego vamos a ver cómo en el siglo XIX, a través de distintos tratados, nos irán quitando territorio. Pero lo que puede ser lo básico de los 912.000 kilómetros y un poco más que tenemos hoy, se viene a articular es con la Capitanía General de Venezuela. Ahora una pregunta, Enrique Ali, antes que continúes desarrollando la Capitanía General de Venezuela, que es la segunda Venezuela, para Ajá. llevar el orden lógico que nosotros mismos hemos planteado. ¿Tú tienes claro la fecha exacta de la creación de la provincia de Venezuela? La provincia de Venezuela, sí, la provincia de Venezuela ya estaba creada alrededor de 1501. De Había 1500. sido creada, y luego de esa misma provincia, luego se va a separar por proposición del gobernador de ese momento,
Maracaibo, con todo lo que eso va a significar en Maracaibo como una especie de provincia puente entre Venezuela y Santa Marta. Ahí se va a crear eso posteriormente porque la historia de la provincia de Venezuela hasta 1776 es una historia cambiante. Es una historia donde va perdiendo territorio, pero lo va perdiendo porque van surgiendo otras provincias de su mismo seno. ¿Por qué? Porque una de las maneras como se van a ir organizando las provincias desde el propio siglo XVI en adelante es tratar de crear pueblos y ciudades para que la articulen y para que tengan se vayan conformando en la práctica como una región geohistórica, porque siempre van a estar vinculados también a un proyecto económico, por ejemplo, en el caso de la costa, vinculado mucho al tráfico marítimo. Entonces, esto quiere decir que estas provincias se van a convertir en regiones geohistóricas con mucha importancia, tanto para la ubicación de las principales actividades económicas surgidas en el país, como también a las posibles identidades étnicas que pudiéramos trabajar en otro momento, pero además identidades políticas. Y además se van generando rasgos culturales muy apreciables, incluso muchos de ellos significativos aún hoy en día, y que es necesario reivindicar, porque todo eso va a formar parte de lo que hoy va a ser esa Venezuela. Pero Mira, es tan... Ajá, Enrique Lee, lo cual quiere decir entonces que en realidad no hubo una única provincia de Venezuela, sino que, digamos, se crea la entidad sobre una base geográfica determinada en 1501, 2, creo que fue que dijiste, sí, y 101. esa entidad geográfica va evolucionando en el sentido de que va transformándose su base territorial. No es la misma provincia de Venezuela la que se crea en 1501 o 2 Exactamente. a la que había en 1776, previo a la cédula real de Carlos III del 77. Correcto, ¿no? Completamente cierto. Ajá. Y si te entendí bien, la evolución es básicamente que esa gran provincia de Venezuela va perdiendo territorio del cual se van creando nuevas provincias. Es así, ¿no? Exactamente. Ok. Exactamente. Una de ellas es la de Maracaibo. ¿Cuál otra salió de la antigua Por provincia de ejemplo, Venezuela? ahí también se va a separar porque se va a ir a reducir, por ejemplo, la provincia de Venezuela en la práctica terminará reducida más o menos a lo que hoy es Caracas, Miranda, Guárico y parte de Aragua. Las otras provincias se van nucleando, por ejemplo, lo que va a ser luego la provincia de Valencia o la historia con Valencia. También va a surgir el sur, que no tenía entidad todavía para el siglo XVI al principio, pero luego sí va a ir surgiendo a partir, sobre todo de las exploraciones de los ríos, porque se comenzará a construir una Venezuela desde abajo, ya no solamente desde la costa, pero que simplemente las poblaciones que se quedan en la costa van a servir de soporte para seguir profundizando tierra firme y van a surgir después Barinas, por ejemplo, que se van a ir creando como provincias propias. Incluso Margarita, por ejemplo, seguirá existiendo, Cumaná seguirá existiendo y se le sumará, por ejemplo, entre las 6 que van a estar en 1777, la provincia de Trinidad, la cual prontamente abandonará la Capitanía General porque por producto de las guerras en Europa entre los ingleses y los españoles, por la pérdida de los españoles, Inglaterra le pedirá Trinidad alrededor de 1801, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, Llegamos a este es 1777, que es cuando Carlos III emite la Real Cédula que crea la Capitanía General. exacto. Yo creo que ahí se da la primera y la gran confusión en identificar Capitanía General de Venezuela con Provincia de Venezuela. Incluso, por ejemplo, ya lo había estudiado Guillermo Morón y lo va a decir rotundamente en su libro cuando dice, aquí se crea un grave problema porque a partir de aquí en adelante se va a hacer historia de Venezuela como realmente historia de la provincia de Venezuela. Es decir, la historia de la provincia se va a convertir en historia de Venezuela. Él da una primera explicación literaria, porque a veces se empiezan a buscar como intereses, que por qué pasó eso así, etcétera. Entonces él dice que en 1723 Oviedo Baños había escrito la historia de la provincia de Venezuela y luego de la secesión que se produce la ruptura, en 1825, uno de los primeros libros que se edita, y con razón,
para recuperar esa parte de la historia, va a ser el libro de Oviedo Ibaño, La historia de la provincia de Venezuela. Va a ser una especie de bestseller de la época, pero entonces va a asentar en la conciencia tanto del pueblo como de los intelectuales la identidad en que esa historia de la provincia de Venezuela iba a ser idéntica a la historia de Venezuela. Ahí hay un grave error, porque las otras provincias se dejan de lado y entonces hay cosas que no podrían explicarse. Porque, por ejemplo, no podrían explicarse por qué Coro y Maracaibo se negaron a firmar el acta de separación el 5 de julio si no entendemos que era una lucha inter las provincias, en donde cada provincia tenía un gobernador, tenía una autonomía política, una autonomía económica y financiera en relación a las otras provincias y solo le rendía, digamos, cuentas a los virreinatos cuando se formó el de la Nueva Granada y sobre todo, bueno, más, con un trabajo más directo con la corona y se consideraban igualitarias a las otras provincias. Y eso se quedó oculto y se queda oculto en la discusión de lo que es la actual Venezuela o de cómo surgió en sus principios esta capitanía para ocultar lo que pueden ser los intereses distintos que habían en, digamos, para 1810 o 1811 o 1825 o 26. Entonces, esto es importante también porque ayuda a clarificar algunas cosas que siguen pendientes. Porque si nosotros no comprendemos esta división en provincia que había al principio y de la confusión que se crea cuando se nombra la Capitanía General de Venezuela, pensando que esa es la historia de la provincia, no vamos a poder entender, por ejemplo, uno de los fenómenos subyacentes del siglo XIX que va a llevar a partir de lo que, digamos, se va a expresar de una manera muy belicosa con la Guerra Federal a partir de 1859. No se puede explicar lo que va a ser el llamado al federalismo, independientemente de que no fuese todo lo radical para uno, que hubiese podido ser el radicalismo planteado en la Constitución de 1811, pero ya era una cierta visión interesante y además justa de un federalismo que no se va a dar por razones después obvias cuando si uno va viendo la evolución política de Bolívar, la derrota de Miranda, fácilmente comprende cómo el federalismo va tomando, va mermando, pero va a seguir manteniéndose en la conciencia colectiva de las personas, tanto que se convierte en una idea que convoca para una guerra como fue la iniciada en 1859, pero que sigue latente en la discusión que todavía se realiza en Venezuela, por ejemplo, con la relación, la discusión entre centralismo y regionalismo. Mm. Esa discusión subyace en esta misma causa y por lo tanto es tan importante que nosotros podamos ver lo que fueron la conformación de las provincias y que no son historias menores, como a veces se intenta decir que la historia nacional termina siendo la historia de una de las provincias. Eso es menoscabar, eso es menospreciar lo que es la Mm. historia de las otras provincias y además que impide el conocimiento más profundo de cómo que funcionan las fuerzas telúricas del pueblo venezolano. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. El análisis que estás haciendo es muy interesante porque ya empiezas a mezclar el tema sociológico con lo político, lo cultural, etcétera, y eso es fascinante. Sin embargo, para no perder el hilo que llevamos Exacto. y que nuestros oyentes y quienes van a ver este programa vayan atando las cosas perfectamente, digamos que la etapa de la Venezuela, que es Capitanía General, va de 1777 a 1811 en realidad. No es al 10, sino al 11, porque el 10 en el imaginario popular es supuestamente el primer grito de independencia y tal, y realmente en el año 10 ocurren eventos muy importantes como el 19 de abril, como las misiones que van al exterior a, a negociar la avenida de Miranda a Venezuela, que es en diciembre de ese año, pero no es verdad que la independencia está como bandera puesta sobre la mesa. Lo que está puesto sobre la mesa es cómo cubrir un vacío de poder que ha dejado el hecho
de que los reyes de España están cautivos y Napoleón Bonaparte pues domina España a placer. Y por supuesto estas colonias que podían más o menos convivir con la idea de que somos súbditos del rey de España, no convivían con la idea de que vamos a pasar a ser súbditos de Napoleón. Eso está claro, ¿no? Exacto. Y los sucesos de Bayona, de alguna manera, son los que Claro, precipitan el 19 de abril de claro. 1810. Un Ok, entonces, escándalo. Claro. ahora el tema es, llegado a 1810 y empezando los sucesos, eso se va a transformar entonces ahora sí en la creación de una república de Venezuela en 1811, que en el hilo que llevamos sería la tercera Venezuela. Exactamente. Y ahí se van a Esa- integrar, o sea, ya la Capitanía General había integrado provincias que estaban fuera de la vieja provincia de Venezuela. ¿Qué transformación geográfica va a haber con la creación de la República de Venezuela? Bueno, esto es bien, bien interesante porque, por supuesto, no podemos abundar mucho en toda la complejidad, pero ya se dijo algo acerca de la complejidad de la propia provincia de Venezuela, surgida al inicio, que nunca estuvo sola, habían otras provincias adicionales. Luego, cómo se le va reduciendo el espacio, van surgiendo nuevas provincias. Incluso el paso que se da de 1777 con 6 provincias, que ya para 1801 sale Trinidad, pero en vez de quedar 5, para 1810 hay 10 provincias. Es decir, que estamos en un proceso de evolución, de toma de conciencia, digamos, de distintos sectores que han logrado convertirse en regiones geohistóricas para conformar las 10. Entonces, esa capitanía general la hereda la Primera República de 1810, de 1811, la República de Venezuela. Y la hereda porque la hace suya, independientemente de que Coro y Maracaibo no la hayan firmado, pero ellos, valiéndose del derecho que le daba la capitanía general, decían, no, usted tiene que estar aquí. Es decir, si no hubiesen sido una especie de una nueva secesión. Y eso se Me fue llama la entendiendo. atención que dejaste por fuera Guayana, la dejaste por fuera por alguna razón. No, no, bueno, lo que pasa es que de las 10, 7 estaban en las estrellas, una Guayana la incorporó el presidente Chávez y fueron Coro y Maracaibo las que inicialmente habían dicho que no querían incorporarse. Claro, pero Guayana tampoco se incorporó en las primeras estrellas. Claro, lo que Mm, pasa es que ahí hay como dos versiones de la historia. Unos dicen que no se quiso incorporar, otros dicen que fue que los delegados llegaron tarde. mm. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, el argumento que utilizó muchísimo en el momento que el presidente Chávez decide la octava estrella, es que, bueno, lo que pasa es que llegaron tarde por distintos problemas que desde el momento, pero que de verdad había una especie de voluntad. Pero, No, por y, supuesto, y esa provincia de Guayana sí formaba parte de la Capitanía General que se claro. estaba disolviendo para darle paso a la República. Exactamente, exactamente. Y Mm. entonces eso fue una inclusión que incluso, por ejemplo, en 1999, esto es una especie de link, pero para señalarlo muy rápidamente, nosotros organizamos un seminario sobre filosofar sobre la constituyente en la UCB. Ahí presenté una ponencia. Una de las cosas de esa ponencia es que decía que había que cambiar la bandera, pero que había que cambiar la bandera pensando en el futuro y que debería tener una bandera Venezuela de 24 estrellas, porque hoy sería asimilar lo que son los actuales estados como provincia, en el sentido de que tienen una geohistoria, que tienen una conformación mental. Digo porque a muchos se oponía a que se modificasen las 7 estrellas, el presidente propuso la octava y yo dije que no se podía pensar solamente con viendo por el retrovisor, sino que viendo hacia el futuro deberíamos avanzar hacia una Venezuela de 24 estrellas en la bandera. Pero por supuesto, es tema de otra cosa, pero simplemente para ligarlo porque es muy importante, porque yo pienso que el futuro de Venezuela, si uno quiere un futuro resplandeciente en donde todos quepamos, etcétera, y que haga justicia de la memoria histórica de todos, debería ser una bandera en el azul con 24 estrellas. Muy Es bien. decir, Mira, Recalí, por ajá, cierto, yo tengo una anécdota más o menos jocosa sobre el tema. En la Capitanía General, como ya había dejado de existir la vieja provincia de Venezuela, eh, pasa a ver la provincia de Caracas, como tú lo sabes, ¿no? Que además era una provincia muy grande, muy grande. Entonces, yo siempre presencio los debates entre los barineses y los portugueseños con respecto a dónde nació Páez, ¿no? Porque no hay duda que Páez nació en Curpa, muy cerca de Carigua. El tema es
a qué pertenecía eso en su momento, ¿no? Entonces, por supuesto, los portugueseños dicen, no, bueno, Páez es portugueseño porque evidentemente Acarigua es hoy en día territorio del Estado portugués, eso no hay duda, y eso es verdad. Los barineses dicen, no, es de Barinas porque él mismo en su autobiografía dice, oye, nací en Curpa, cerca de Acarigua, cantón de Araure, provincia de Barinas. Pero Ajá. uno no se debe olvidar que Páez escribió esa autobiografía ya siendo casi que un anciano, ¿no? Y entonces yo les digo siempre y les pongo sobre la mesa que mi padre en su libro Páez, Heroísmo y Superación demuestra que técnicamente hablando Páez vendría a ser caraqueño. Todo el mundo se Ah, queda así, ¿cómo es eso? Bueno, porque la provincia de Caracas llegaba hasta allá, hasta Araure, y el cantón de Araure era justamente el último cantón que era lindero entre la provincia de Caracas y la provincia de Barinas por ese lado de los llanos, que era básicamente el sur oeste de la provincia de Caracas. Así que Páez técnicamente era de la provincia de Caracas. y Nació en la yo, provincia de Caracas. y yo creo que es bueno decirlo, porque es Sí, igual, por ejemplo, lo que plantean en el estado de Aragua cuando dicen, no, pero si Bolívar nació en Aragua. Y entonces cuando la gente va a discutirnos, claro, él nació en San Mateo y San Mateo pertenecía a Caracas. mm, Entonces era caraqueño, pero nacido en San Mateo. claro. Entonces, ahora, estas cosas son buenas. Yo creo que son muy buenas, tanto los de Páez como lo de Bolívar y su nacimiento en San Mateo, porque recuerdan a las personas cómo es las distintas conformaciones de este territorio. Sí, Porque tener memoria histórica es para tener profundidad histórica, sí. para poder saber que en un determinado momento éramos una cosa y después pasamos a ser otra, y que no debemos olvidar los distintos pasos que surgieron, porque es lo que nos alimenta, porque es la verdad, es la realidad de lo que sucedió. Ahora, Enrique Ali, esa tesis del nacimiento de Bolívar en San Mateo es mucho más polémica, porque con respecto a que Páez nació en Curpa, que es cerca de Carigua, no hay duda. En cambio, lo de Bolívar es una cosa muy discutible, si nació en San Mateo, si nació en Caracas. Hay una fuerte tendencia que indica que nació en San Mateo, pero digamos, la historiografía oficial nacional indica que nació en Caracas y tú vas a su casa natal y todo, ¿no? Entonces, allí es un poquito más polémico el tema. Lo que sí es muy interesante es que independientemente estaba dentro de la provincia de Caracas. Eso no hay duda. ¿Sí? Claro, claro. Eso no hay Eso duda. es, y eso es, exacto, eso es la verdad. Y por supuesto, estas cosas no se pueden ir a discutir a San Mateo, por ejemplo. Ah, no, no, claro que no. No, hay que Allá dan por descontado tener, hay que sí. tener prudencia, No, no, y porque cuando uno va llegando dice, bienvenido a San Mateo, la cuna de Bolívar. claro, claro, esas cosas son formas que dentro de una buena visión pueden estar reivindicando un pasado importante que es parte de la historia, pero que ayuda incluso, por ejemplo, para los jóvenes que están incorporándose en los colegios, en los liceos, etcétera, oír este tipo de cosas les despierta curiosidad. Y al despertar curiosidad empiezan a interesarse por la historia, que es Claro, una de las cosas que más se claro, persiguen. exacto. El punto aquí es que en 1783, cuando nace Bolívar, y en 1790, cuando nace Páez, con semejante distancia, estaban dentro de la misma provincia que es la provincia de Caracas. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Y que ya para ese tiempo la provincia había sido recortada. Eh, Ciertamente esa provincia después va a evolucionar. Por eso es que yo imagino que Páez cuando escribe su autobiografía dice Cantón de Araure, provincia de Barinas. Porque esa era la realidad cuando él escribe la autobiografía, pero no es la realidad cuando él nace. Claro, claro, y que incluso nos permite, por ejemplo, a nosotros también entender la particularidad La particularidad. de los orientales, Ah, porque los orientales nunca fueron de la provincia de Venezuela. Es decir, mm. por lo menos estaba Margarita y estaba lo que va a ser la provincia de Cumaná. Entonces, eso genera también un orgullo propio y una adhesión que, sobre todo a lo largo del siglo XIX, con la etapa de los gobiernos orientales, se evidenció. Se evidenció y además se evidenció en las disputas entre Bolívar y Mariño, y luego parcialmente con Piar, etcétera. Eso estaba latente. Y las de Monagas con Páez. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta primera parte de esta miniserie Las 5 Venezuelas que hemos estado desarrollando con nuestro amigo Enrique Ali González. Hemos visto entonces las dos primeras
la que corresponde a la provincia de Venezuela, creada muy poco después de la llegada de los españoles a América, y la segunda que corresponde a la Capitanía General de Venezuela, que fue de 1777 a 1811. Así que los esperamos para una segunda entrega en la que seguiremos desarrollando este apasionante tema. Si te gustó lo que viste, acompáñanos con un like. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a hacerte parte de la comunidad si así lo deseas, y si quieres apoyarnos para seguir desarrollando este tipo de entregas, darnos un súper gracias. Hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos pues!